Hola niños, muy buenos días. Vamos a seguir con nuestro repaso de la semana rumbo a la medición de la tercera unidad del día martes. Entonces, hoy nos toca ver el tema de las fracciones equivalentes. Como recordatorio, les recuerdo que las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan la misma porción o la misma parte de una unidad, a pesar de que se escriben diferente. Esto quiere decir que no importando si nosotros escribimos diferente las fracciones, estas van a representar la misma parte que se está tomando de una unidad. Por ejemplo, la fracción 1/2 y la fracción 2/4. ¿Sí? Imaginémonos que tenemos dos figuras del mismo tamaño, ¿sí? Para poder encontrar fracciones equivalentes tenemos que realizar figuras del mismo tamaño. Entonces tenemos dos figuras exactamente del mismo tamaño, ¿sí? La primera figura dice 1/2. Entonces, ¿cómo la representamos gráficamente? El denominador dice que la figura va a estar partida en dos y el numerador me dice que yo solo estoy tomando una parte de esas dos. Entonces aquí yo tengo 1/2. Estoy tomando una de dos partes que tiene la unidad. Y en la segunda fracción yo tengo 2/4. 2/4 quiere decir que la unidad está partida en cuatro porciones y que yo estoy tomando dos de las cuatro porciones que hay en total. Si se dan cuenta, nosotros estamos tomando la misma parte de la figura. ¿Se dan cuenta? En la primera estoy tomando la mitad, en la segunda también estoy tomando la mitad. ¿Sí? Entonces, estas fracciones, a pesar de que se escriben diferente, como ustedes pueden notar, al momento de graficarlas nos vamos a dar cuenta que las dos fracciones representan la misma parte que se está tomando o que se está usando de la unidad. En este caso estoy usando la misma parte que en esta fracción. Lo único que en esta fracción la unidad está partida en dos y en esta unidad la fracción está partida en cuatro. Pero si se dan cuenta, estamos tomando la misma porción de la unidad, que es la mitad exacta de la unidad. Entonces, estas dos fracciones se dice que son equivalentes porque a pesar de que se escriben diferente, representan la misma parte de una unidad. Entonces, recordémonos bien de eso. Las fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de una unidad. Ahora, ¿cómo encontrar una fracción que sea equivalente a otra fracción cuando no nos estén dando dos fracciones? Porque, por ejemplo, aquí nosotros pudimos saber que estas dos fracciones eran equivalentes porque al mismo tiempo me daban las dos fracciones y las representamos gráficamente para ver si eran equivalentes o no. Pero sin la necesidad de estar graficando y estar dibujando, ¿cómo podemos encontrar entonces fracciones equivalentes para otra fracción que nos den? Para eso nosotros vamos a utilizar dos procedimientos, los cuales son la amplificación y la simplificación de fracciones. Y a continuación vamos a ver qué es cada una de ellas. Entonces, la amplificación de fracciones es uno de los procedimientos que se puede utilizar para encontrar fracciones equivalentes a cualquier fracción que nos estén dando. ¿En qué consiste la amplificación? La amplificación consiste en agrandar una fracción que nos hayan dado multiplicándola por cualquier número que nosotros elijamos, ¿sí? Por ejemplo, si me dan la fracción 3/4 en este caso, 3/4, ¿sí? Y me piden que yo encuentre dos fracciones que sean equivalentes a 3/4. Entonces yo tengo que buscar dos fracciones equivalentes a 3/4 a través de la amplificación. Entonces, amplificar fracciones, como les menciono, consiste en agrandar la fracción multiplicándola por cualquier número que nosotros elijamos, ¿sí? Pueden elegir cualquier número que ustedes quieran a partir de 2 para arriba. Entonces, en este caso, yo voy a elegir justamente el 2, ¿sí? Entonces, voy a amplificar mi fracción 3/4 multiplicándola por 2. Si multiplican por 2, tienen que multiplicar el numerador por 2 y también el denominador por 2. O puedo elegir 3 y tendría que poner 3 aquí. O puedo agrandar la fracción por 5. Entonces coloco 5 aquí y 5 aquí.
Pero en este caso yo voy a amplificar mi fracción 3 cuartos. Y para amplificar mi fracción 3 cuartos la voy a multiplicar entonces por 2. ¿Pero siempre se multiplica por 2? No. Ustedes pueden elegir el número que ustedes quieran para multiplicar. Pero si multiplican por 2 arriba, tienen que multiplicar por 2 abajo. Si multiplico por 5 arriba, también tengo que multiplicar por 5 abajo. ¿Sí? Siempre se multiplica el mismo número en el numerador y en el denominador. Entonces amplifiquemos esta fracción. 3 por 2 me da 6 y 4 por 2 me da 8. Entonces, niños, aquí ya encontré una fracción equivalente a 3 cuartos mediante la amplificación. Amplifiqué mi fracción 3 cuartos multiplicándola por un número que elegí y elegí el 2, ¿verdad? Entonces amplifiqué esta fracción y la convertí en 6 octavos. Entonces, cuando me pregunten, una fracción equivalente para 3 cuartos, 6 octavos. ¿Por qué? Porque yo amplifiqué mi fracción original. Entonces, la fracción se va a escribir distinta, pero si nosotros la representamos gráficamente, vamos a obtener las mismas partes que se están ocupando o que se están tomando de la unidad. Entonces, aquí ya encontré una fracción equivalente para 3 cuartos con la amplificación. Recuerden, la amplificación solo consiste en multiplicar el numerador y el denominador por cualquier número que ustedes elijan, ¿sí? Pero ahora me dicen que tengo que buscar otra fracción equivalente para 3 cuartos. ¿Sí? 3 cuartos. Aparte de 6 octavos, ¿qué otra fracción equivalente puede tener 3 cuartos? Entonces voy a utilizar la amplificación para encontrarle otra fracción equivalente a 3 cuartos. Como aquí arriba ya multipliqué por 2, ahora puedo elegir otro número para encontrar otra fracción que sea equivalente a 3 cuartos. En este caso, multiplicamos por 3, ¿sí? Multipliquemos por 3. Vamos a amplificar por 3. Ahora, ya en la primera amplificamos por 2. Ahora en el segundo ejemplo vamos a amplificar por 3. Entonces, 3 por 3, 9. Y 4 por 3, 12. Entonces ya conseguí otra fracción más que sea equivalente a 3 cuartos, ¿sí? Si me preguntan, dígame dos fracciones que sean equivalentes a 3 cuartos, yo les puedo decir 6 octavos y también 9 doceavos. Esas dos fracciones son equivalentes a 3 cuartos. ¿Por qué? Porque 3 cuartos estoy utilizando la amplificación para poder encontrar una fracción que equivalga o que sea equivalente, pero que no se escriba de la misma forma, ¿sí? Pero igualmente va a representar la misma parte que se está tomando de una unidad. Y si aún así no fuera suficiente y me dicen que ya encontré dos fracciones equivalentes para 3 cuartos, pero que tengo que encontrar una tercera fracción equivalente para 3 cuartos, entonces ustedes dicen, bueno, voy a utilizar otra vez la amplificación para encontrar otra fracción equivalente. Ya amplifiqué por 2, ya amplifiqué por 3. Ahora puedo amplificar si yo quiero por 10. Porque recuerden que ustedes pueden elegir el número que ustedes deseen para amplificar, ¿sí? Entonces, ahora voy a amplificar mi fracción 3 cuartos por 10 y me va a dar 30 cuarentavos. Entonces, cuando me pregunten cuáles son las tres fracciones equivalentes que encontramos para 3 cuartos. Las fracciones equivalentes que encontré para 3 cuartos son 6 octavos, 9 doceavos y 30 cuarentavos. Hay infinidad, pero infinidad de fracciones equivalentes para una fracción, ¿sí? Pero con la amplificación es muy fácil encontrar cuáles son esas fracciones equivalentes, ¿sí? Entonces, como les menciono, la amplificación solo consiste en agrandar una fracción para poder encontrar fracciones que sean equivalentes a la fracción que nos están dando al principio. Para poder amplificar tenemos que elegir un número cualquiera que sea de 2 para arriba, o sea, mayor que 2, 2 o mayor, ¿verdad? Y multiplicar el numerador y el denominador por ese mismo número. Si se dan cuenta aquí, a 3 cuartos, primero lo amplifiqué por 2 y me dio 6 octavos. Entonces esta fracción amplificada, perdón, se dice que es equivalente a la original. Luego amplifiqué la misma fracción, pero por 3 y me dio 9 doceavos. Esta fracción va a ser equivalente también a la original y al mismo tiempo va a ser equivalente a la primera fracción que saqué, ¿sí? Y luego me piden una tercera fracción equivalente a la original. Entonces ahora amplifiqué por 10 y me queda 30 cuarentavos, que sigue siendo una fracción equivalente a la original.
Entonces, ¿para qué me sirve la amplificación? La amplificación únicamente me sirve para encontrar fracciones equivalentes a otra fracción que me están dando, ¿sí? Y para amplificar, solo tienen que elegir un número que sea 2 o mayor que 2 y multiplicar el numerador y el denominador de esa fracción por ese mismo número para poder sacar una nueva fracción y así ya tener una fracción equivalente. Ya saben que pueden utilizar cualquier número que quieran. Yo aquí elegí 2, 3 y elegí 10, pero hubiera podido elegir 100, hubiera podido elegir 20, hubiera podido elegir 4, el número que yo quisiera para amplificar. Vamos a amplificar otra fracción entonces. Bueno, imagínense que tenemos la fracción ahora 8 novenos y me piden a mí que encuentre tres fracciones equivalentes, ¿sí? Encuentre tres fracciones equivalentes para 8 novenos mediante la amplificación. Entonces tenemos que amplificar por tres números distintos, 8 novenos, para que yo pueda encontrar las tres fracciones equivalentes a 8 novenos. Entonces, podemos elegir cualquier número para empezar. Amplifiquemos la fracción por cualquier número para encontrar la primera fracción que sea equivalente. Entonces yo puedo elegir el número, como ya les mencioné, que a mí se me dé la gana. Por ejemplo, aquí vamos a elegir el 5, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que multiplicar el numerador por 5 y el denominador también por 5. Entonces, 8 por 5 me da 40 y 9 por 5 me da 45. Por lo tanto, yo ya encontré una fracción equivalente a 8 novenos. ¿Cómo encontré esa fracción equivalente? Amplificando la fracción, multiplicándola por cualquier número, ¿sí? Ahora, ya tenemos una fracción equivalente, ¿sí? Esta va a ser la número 1. Pero a mí me pidieron que tengo que encontrar tres fracciones equivalentes a 8 novenos. Bueno, entonces si ya amplifiqué por 5, ¿por qué otro número puedo amplificar para encontrar otra fracción equivalente a 8 novenos? Podemos elegir el número 4 si queremos, ¿sí? Ahora por 4. 8 por 4, 32. Y 9 por 4, 36. Y ya aquí, 32 36 es otra fracción equivalente a 8 novenos. Ya tenemos la segunda fracción equivalente, ¿sí? Pero como me pidieron tres fracciones que sean equivalentes a 8 novenos, tenemos que amplificar por otro número otra vez, que no sea 5 y que no sea 4 porque ya usamos el 5 y ya usamos el 4. Podemos elegir el número 7 si nosotros queremos, ¿sí? Entonces, 8 por 7, 56 y 9 por 7, 63. Entonces, esta fracción 56 63 también va a ser una fracción equivalente a 8 novenos. Y ahí ya encontramos las tres fracciones equivalentes que me pedían que encontrara para 8 novenos, aunque podríamos haber encontrado muchas más. Pero como me pidieron solo tres, solo esas tres voy a colocar. También pudimos haber utilizado para amplificar el número 2, el número 3, el número 6, ¿verdad? Pero nosotros elegimos utilizar el 5, el 4 y el 7 para amplificar esta fracción. Entonces recuerden que para amplificar es libre el número que ustedes quieran utilizar, ¿sí? Es libre. Vean, yo aquí usé 5, 4 y 7. En el ejemplo anterior usé 2, 3 y 10, ¿sí? Entonces para amplificar una fracción es libre el número que ustedes tienen que utilizar. La única regla para amplificar es que si ustedes van a amplificar por 5, por ejemplo, entonces tienen que multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Si van a amplificar por 4, el numerador y el denominador por el mismo número. Si van a amplificar por 7, el numerador y el denominador por el mismo número. ¿Sí? Siempre se va a amplificar la fracción por el número que ustedes elijan, tanto en el numerador como en el denominador. Se va a usar el mismo número. Y ahí ya nos quedan las tres fracciones amplificadas. Y esas tres fracciones amplificadas automáticamente nosotros decimos que son equivalentes a la original. Ahora, la otra forma de encontrar fracciones equivalentes es la simplificación de fracciones. La simplificación de fracciones es lo contrario a la amplificación que acabamos de ver. En la amplificación nosotros agrandamos la fracción para encontrar una fracción equivalente. En la simplificación nosotros reducimos una fracción para encontrar una fracción equivalente. Pero con la simplificación hay una gran diferencia
con la amplificación. La simplificación solo se puede realizar en fracciones en las que el numerador y el denominador tengan un mismo divisor en común. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos simplificar 3 cuartos, no podríamos. ¿Por qué? Porque 3 y 4 no tienen un divisor que los pueda dividir al mismo tiempo. Por ejemplo, 3 tiene tercera parte, pero 4 no tiene tercera parte. Por lo tanto, no podemos simplificar esta fracción porque no hay un número que me los pueda dividir al numerador y al denominador al mismo tiempo. Entonces, la simplificación solo se puede realizar en fracciones en las cuales tanto al numerador como al denominador los puede dividir el mismo número al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si a mí me dieran la fracción 6 octavos, aquí sí puedo simplificar. ¿Por qué? Porque, como les menciono, simplificar es reducir la fracción. ¿Cómo se reduce? Dividiendo la fracción por un número que pueda dividir al numerador y al denominador al mismo tiempo. Entonces, en este caso yo podría decir, bueno, 6 se puede dividir dentro de 2 y 8 también se puede dividir dentro de 2. Entonces aquí yo ya estaría simplificando mi fracción. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo el numerador y el denominador de esa fracción dentro del mismo número. Entonces aquí 6 dividido 2 me da 3 y 8 dividido 2 me da 4. Entonces aquí 3 cuartos ya es la fracción simplificada de 6 octavos. 3 cuartos es una fracción equivalente a 6 octavos, ¿sí? Y es el resultado de simplificar esta fracción. Entonces aquí ya simplificamos. Ya aquí yo no podría seguir simplificando. ¿Por qué? Porque 6 y 8 el único divisor que tienen en común es 2. Entonces la única forma de simplificar 6 octavos es dividiéndola dentro de 2, ¿sí? Entonces en la amplificación era más fácil, porque en la amplificación nosotros podíamos elegir el número que quisiéramos multiplicar. En cambio, en la simplificación no podemos elegirlo nosotros. En la simplificación tenemos que dividir por el número que pueda dividir al numerador y al denominador al mismo tiempo. En este caso era 2. 2 podía dividir a 6 y también podía dividir a 8. Entonces ya simplificamos la fracción 6 octavos a 3 cuartos. Y este 3 cuartos es una fracción equivalente a 6 octavos, ¿sí? Entonces recuerden, la amplificación y la simplificación sirven para lo mismo. Sirven para encontrar fracciones equivalentes. La única diferencia es que la amplificación es para aumentar la fracción y la simplificación es para reducirla, ¿sí? Y que en la simplificación solo podemos reducir la fracción cuando el numerador y el denominador tienen divisores en común. En cambio, la amplificación es libre. Nosotros podemos amplificar cualquier fracción, pero simplificar solo se puede si tienen un divisor en común. Entonces yo les pregunto ahora, ¿será que 15 y 45 es una fracción que se puede simplificar para yo poder encontrar fracciones equivalentes a 15/45 simplificando? Sí. ¿Por qué? Porque 15 se puede dividir dentro de 3 y 45 también se puede dividir dentro de 3. Entonces, como tienen el mismo número que los puede dividir al numerador y al denominador al mismo tiempo, entonces sí puedo simplificar mi fracción. 15 dividido 3 me da 5 y 45 dividido 3 me da 15. Ahora, aquí, ¿será que puedo volver a simplificar para encontrar otra fracción equivalente? Sí, sí puedo seguir simplificando. ¿Por qué puedo seguir simplificando? Porque el numerador y el denominador siguen teniendo divisores en común. Ahora puedo dividir 5 dentro de 5 y 15 dentro de 5. Porque 5 dividido 5 me da 1 y 15 dividido 5 me da 3. ¿Sí? Aquí ya no puedo seguir simplificando porque 1 y 3 ya no tienen ningún divisor en común. Pero si se dan cuenta, con la simplificación logramos encontrar dos fracciones que son equivalentes a la fracción original. Entonces, simplificando 15/45 encontramos la fracción 5/15, que automáticamente ya sabemos nosotros que al simplificar
una fracción, la fracción que nos dé como resultado es una fracción equivalente a la que simplificamos. Y como simplificamos esta también y nos quedó un tercio, esta fracción también es equivalente a la original. Entonces, niños, la amplificación y la simplificación nos sirven para encontrar fracciones equivalentes. ¿Sí? Podemos utilizar cualquiera de los dos métodos para encontrar fracciones equivalentes. Si yo les pido que me encuentren, por ejemplo, dos fracciones equivalentes para 10 veinteavos, por ejemplo. Yo les digo, bueno, niños, encuéntrenme dos fracciones equivalentes para 10 veinteavos. Entonces ustedes pueden elegir, ¿utilizo la amplificación o utilizo la simplificación para encontrar dos fracciones equivalentes para 10 veinteavos? Bueno, primero voy a usar la amplificación, digo yo. Entonces voy a multiplicar por 2, ¿sí? Recuerden que para amplificar podemos multiplicar por cualquier número, ya sea por 2 o por 3 o por 4, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que multiplicar tanto el numerador como el denominador. Entonces digo, 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. Entonces con la amplificación de fracciones ya encontré una fracción que es equivalente a mi fracción original. ¿Se dan cuenta? 10 veinteavos. Lo amplifiqué y me dio 20 cuarentavos. Entonces al amplificar mi fracción automáticamente ya encontré una fracción equivalente. Pero como a mí me estaban pidiendo dos fracciones equivalentes, ahora digo, bueno, ya encontré una fracción equivalente para 10 veinteavos. Ahora voy a encontrar otra. Pero ahora ya no voy a usar la amplificación para encontrar una fracción equivalente, sino que ahora voy a utilizar la simplificación. Entonces aquí voy a dividir 10 dentro de 2 y 20 dentro de 2 para simplificar mi fracción. 10 dividido 2 me da 5 y 20 dividido 2 me da 10. Ya encontré otra fracción equivalente a 10 veinteavos. ¿Se dan cuenta? De las dos formas yo puedo encontrar fracciones equivalentes para mi fracción original. Ustedes eligen si utilizan la amplificación o si utilizan la simplificación para encontrar fracciones equivalentes, ¿sí? De las dos formas, cualquier forma que utilicen, el resultado les va a dar una fracción equivalente a la original. Entonces, para eso es que se utiliza la simplificación y la amplificación de fracciones, para encontrar fracciones equivalentes a una fracción dada. Eso es todo.